buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y hoy es lunes, y los lunes hablamos de los catedráticos. Lunes 11 de noviembre, año 2024, y son las 10:34 en todo el territorio dominicano. Un lunes lluvioso, agradable, una temperatura muy buena. Qué bueno que tenemos esa temperatura, pero hay que tener cuidado. Más adelante vamos a hablar algunas observaciones, cómo no, de esta época de lluvia. Cada lunes tenemos la oportunidad de llegar a ustedes con el propósito de elevar el conocimiento en materia de salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la polifarmacia. ¿Qué es eso de polifarmacia? Veremos sobre todo en el adulto mayor los impactos, las repercusiones que tiene eso de polifarmacia. Y para ello vamos a tener la oportunidad de conversar con la licenciada Ana Isabel Herrera, quien es farmacéutica, el doctor José Celi, nuestro querido epidemiólogo e investigador médico. Tendremos nuestra querida geriatra, ya yo me apunté con la doctora Crequet para cuando me toque, la doctora Camila de los Santos, residente de cuarto año de geriatría. Ese es el elenco que en el día de hoy vamos a estar conversando. Saludar a nuestra querida compañera de trabajo, Lisania Salcedo, en los controles a Kelvin Fría, a don Isidro Labura, María Saldívar, y a toda la gente hermosa que nos recibe a través de las frecuencias compartidas. 98.5, eso es Rumba FM, es la emisora matriz del grupo RCC Media que nos retransmite para el Cibao a través de Premium 101.1. Las 14 provincias del Cibao nos reciben a través del dial 101.1, lo mismo que KUL con K, KWL en el este, 106.9, ahí nos recibe para toda la región del este, lo mismo que los cibernautas, los que están en cualquier punto del planeta, a través de usted escribe ahí rumba 985fm.com y ahí está en contacto, lo mismo que en YouTube. Y saludar a la gente que nos recibe por Telefuturo Canal 23, al mediodía la retransmisión y también en la noche. Y naturalmente el resumen que se hace, fin de semana, la gente nos dice, te vi el programa tal, es usted que no ve, pues qué bueno. Gracias por la audiencia, sábado y domingo, el resumen de Telefuturo. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Amaury García. Un lunes lluvioso, pero con mucha energía. Nosotros aquí en cabina felices de tener una oportunidad más de poder llegar hasta cada uno de ustedes con esta educación en salud y sobre todo con estos lunes de catedráticos que resultan ser tan interesantes. Hoy una problemática que vamos a abordar y que nos interesa que usted pueda tener todo el conocimiento y los detalles al respecto. Así que les motivamos a que estén en sintonía con nosotros desde ahora y hasta el mediodía y motivarles a que también se puedan comunicar con nosotros si tienen algún aporte que hacer en el tema. 809-682-9850, la línea de contacto nacional, y 833-380-0062. Así iniciamos la semana y esta entrega de Cátedra Médica. Así mismo es. Y sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas, a la licenciada Ana Isabel Herrera. Buenos días. Gracias, muy buenos días, doctora Amaury García. Gracias, Lizzy, por invitarnos a este programa tan maravilloso como es la Cátedra Médica, que tiene que ver con salud, prevención en salud. Así es. Así que muchas gracias. La salud para nosotros merece respeto. Así mismo. Herrera Plaza, porque ese es otro apellido. Herrera Plaza. Herrera Plaza es único. Presidenta de los profesores de Ciencia de la Salud. Buenos días, doctor Celi. ¿Cómo está usted? Por aclarándole el currículum. Acérquese del micrófono. Sí. Decía, primero saludarle, ¿cómo está usted? Bien, bien, y contento de estar acá. Decía que la doctora... es también la presidenta de la Asociación de Profesores de Ciencia de la Salud. Ay, qué bueno, qué bueno. Ahí es la una tenemos... destacada gremialista. Ahí también. la tenemos. Gracias, doctor Celi, gracias, porque siempre la defensa tenemos que hacerla frente a cualquier escenario en que estemos, ¿verdad? En este caso son los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Del área de la salud. De nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Así es. Y yo como profesor de esa facultad doy testimonio de las necesidades que
tiene el profesor, pues se canalizan a través de su asociación. Y lamentablemente en países donde las instituciones son flacas, ¿verdad? Son débiles muchas veces, pues entonces los derechos no te los llevan, sino que hay que exigirlos, reclamarlos. Sí, hay que buscarlo. Ahí tenemos un doble play. Tenemos a la farmacéutica y también tenemos una gremialista, una mujer comprometida con las causas de los profesores de Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Melody Crequet, ¿cómo estás, querida? No te oigo, tu teléfono, el micrófono está cerrado, ábrelo. Muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar en este programa con este tema tan interesante, polifarmacia y adulto mayor. La verdad que una excelente elección para un debate como este. Muy contenta, la verdad. Qué bueno, me alegra que nos puedas acompañar. Melody, cree que Liz te decía que ya yo me apunté con ella para cuando yo tenga los 65. Esa es mi geriatra. Camila de los Santos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, todo muy bien por aquí. Camila Santos, a la orden. Camila de los Santos, ¿verdad? No, Santos. Santos. Okay. Camila Santos. Ahí producción te puso un delo. Tú eres Camila Santos. Un gusto enorme que nos acompañe. Camila Santos es, pues ya, es de la cosecha del 25. Va a salir el año entrante. Es así, ¿no? Sí, sí, señor. Entonces, señorito. Saldrá el año entrante recibida de geriatra. Qué bueno. Entonces el día de hoy vamos a estar conversando con este elenco de personas para que ustedes entiendan de qué vamos a estar hablando. Entonces yo quiero que cada uno de ellos haga una introducción con su estilo, no tiene que seguir el guión del anterior. Polifarmacia en el adulto mayor. ¿Quién se anima? ¿Quién comienza? ¿Quién da más? Bueno, en ese caso, yo como farmacéutica me gustaría iniciar diciendo qué es la polifarmacia. Polifarmacia, ¿verdad? A ver, profesor. Cuando nos referimos a esta, hay muchas definiciones, pero la Organización Mundial de la Salud dice que a partir de 2 o más medicamentos ya se considera una polifarmacia. Otros consideran que a partir de 5 medicamentos. Pero podemos decir sinceramente que a partir de 3 medicamentos ya es una polifarmacia. Exacto. Donde el paciente de una forma concomitante administra, ¿verdad? Usa varios medicamentos al mismo tiempo. Exacto. Entonces, desde la concepción del epidemiólogo, el investigador en datos, que anda siempre ahí buscando información para venir a enrostrar, ¿qué es polifarmacia, doctor José Celis? Nosotros le llamamos multimedicado. Multimedicado, bueno, sí, bueno, multimedicado. Es un tema porque va a la persona, no a la institución. No tengo los números, pero hay la sensación de que esto va subiendo. Sí. Es un tema invisible, sucede todos los días, pero nunca está en la agenda de debate. Sí. Entonces, es un problema creciente, primero porque la manera en que vivimos y la parte en que nosotros le agregamos a la modo de vida, pues produce un mayor deterioro, incluso más temprano que antes. Pero también hay el tema de que hay mayor sobrevivencia. Por lo tanto, tú tienes una persona que quizás hubiera muerto anteriormente a los 40, 45 años por esa afección y hoy en día con los medicamentos sobrevive más y entonces ahí aumenta la prevalencia. Sí. El otro tema que tenemos es, oiga, lo han medicalizado todo. Para todo hay un medicamento. Vamos a dejarlo ahí. Sí, Le propongo. Melody, desde la perspectiva geriátrica, tú como especialista en geriatría, polifarmacia o polimedicación o como tú quieras llamarle, ¿qué es? Bueno, básicamente es lo que es el uso concomitante de ya a partir de 2 a 3 fármacos en un tiempo simultáneo. Se estima que por lo menos 6 meses y que la misma va destinada a cubrir diferentes patologías. Existen diferentes clasificaciones. Hay una polifarmacia que es apropiada, que lamentablemente el paciente tiene diferentes condiciones y hay que aplicarla. Y hay una polifarmacia que es inapropiada, en donde el paciente puede haber tiene mucho que no se da seguimiento, un medicamento que ya no debería estar usando, lo continúa usando.
un medicamento que por descuido, por mala información, tienen el mismo mecanismo de acción y demás. En geriatría esto es fatal, la verdad, es una consecuencia muy grave. Pero Eh, vamos a dejarlo por ahí para no abundar mucho, solamente en la parte introductoria. Gracias, querida Melody Creque, doctora en geriatría. Camila Santos, cuéntanos tu versión, polifarmacia, ¿qué es eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Dinos algo. Eh, Estando de acuerdo con lo que ya han dicho la licenciada y la doctora Crequet y también el doctor, la polifarmacia según la OMS es definido como el uso concomitante de dos o más fármacos, llevando como un número más común de tres en adelante, donde estos fármacos pueden tener interacción entre ellos. Muchas veces son fármacos que son innecesarios su uso y también se va a considerar polifarmacia cuando dentro de estos fármacos uno de ellos está indicado para contrarrestar el efecto adverso de algún otro fármaco. O sea, un fármaco que tenemos que poner al paciente porque otro fármaco que ya utilizamos le está provocando algún efecto adverso y nosotros debemos de tratar ese efecto adverso. En los adultos mayores es un tema muy importante para nosotros, uno de los grandes síndromes geriátricos que nosotros vemos y tratamos siempre en la consulta, que si bien muchas veces es difícil poder controlar, sobre todo por las patologías que presentan los adultos mayores, nosotros sí siempre tratamos de que los medicamentos que utilizan nuestros pacientes sean 100% necesarios para ellos. Excelente. Bueno, yo creo que en esta parte introductoria, a mí me gustaría de la introducción poder partir de algo que decía el doctor Selig. Decía, la polifarmacia o los multifármacos son un problema creciente. ¿Por qué se considera que la polifarmacia es un problema para la salud pública? Bueno, desde el punto de vista, es un problema no solamente para salud pública, es a nivel general, en lo que es todo el sistema sanitario, ¿verdad? Yéndonos en la parte del paciente, que es la parte que ahora mismo estamos relacionando, estamos hablando, con sobre todo el paciente, el adulto mayor. Es un problema porque te trae esa administración de medicamentos al mismo tiempo, conlleva a que se produzca un problema relacionado con medicamentos, como nosotros lo llamamos, que dependiendo de cuál es el problema, surge esa problemática, que puede ser una interacción medicamentosa, puede ser una reacción adversa al medicamento, una toxicidad, porque cuando ya estamos hablando de mezcla de medicamentos, mezcla de principios activos, te lleva a esa toxicidad también, y eso lleva a un problema. Entonces, ese mismo problema te genera a que con esa polifarmacia o ese grupo de medicamentos que está tomando el adulto mayor, haya que prescribir o medicar otro medicamento para contrarrestar esa toxicidad, esa reacción adversa o esa interacción medicamentosa. Doctor Selig. Sí, el problema es claro. Tú estás dándole múltiples medicamentos a una persona. Por ejemplo, para hipertensión, diabetes, digamos, sí, y lípidos altos. tiene un problema mental, un problema de movimiento y entonces le tiene una artritis y todo lo va sumando. Porque a veces no es un medicamento para una patología, sino que tiene múltiples patologías, múltiples tratamientos. Y tú no sabes cómo a él le va con eso. ¿Qué elementos tiene? Porque lo que hacemos normalmente, lo que se ve, es que te recetan, tú ves los recetarios, 4 o 5 medicamentos. Y entonces va, tómese esta tal hora, esta tal hora, esta tal hora. Y realmente tú sabes qué sucede con él con todos esos tratamientos. No solamente cómo se siente él, cómo está también su cómo está reaccionando su organismo. E inclusive si está de acuerdo con tomar eso, cómo se siente él. Y nosotros cuando armábamos las redes hablábamos del multimedicado y considerábamos que el multimedicado era el que tenía 5 o más medicamentos. Pero no medicamentos, sino componentes, porque puede haber un medicamento que tiene 3 componentes, claro. ahí hay 3. Claro. Pero en el caso del adulto mayor ya era 4.
hay que sumar lo que el adulto mayor se anexa él solo. Sí. Claro. Es Espérate su automedicación. Sí, claro, y porque le han dicho no sé quién. Porque la vecina le dijo que se tome una aspirina. Entonces, el problema no era visto desde el asiento del médico, sino como un programa de salud pública, donde lo importante era saber, primero, si la prescripción era correcta, o sea, que tenía que haber protocolos y una serie de cosas, y eso es parte de la gestión clínica. El segundo es, le están entregando el medicamento. El tercero, se lo está tomando, porque no es el paciente internado, es el paciente deambulando. El paciente que está en su casa. Correcto. Claro, y entonces su hay día a que ir día. a la Que se le casa olvida a el preguntar medicamento. y todas esas cosas, porque a veces te los recetamos y el hambre Y hace se que queda en lo el vende. y se queda en el papel. Sí, y los toma al revés. Exacto. Sí, hay Porque muchos tampoco- Y hay, factores. hay muchísimas historias graciosas respecto Sí, de no, eso. no. Vamos a darle chance a Cricket. Cricket, vamos a ver. Adelante. Bueno, para mí el tema más complicado con la polifarmacia, especialmente en el adulto mayor, son las reacciones adversas medicamentosas, entendiendo que según las estadísticas, el 50% de las personas mayores de 80 años consumen el medicamento de manera inapropiada. Eso sí es que lo consumen. Entonces entiendo que la reacción adversa es la complicación más grave de este asunto de la polifarmacia y que puede llevar lo que es a caídas, puede llevar a fallos multiorgánicos, sobre todo en el caso de hígado y patologías renales también. Doctora Camila Santos, usted mencionaba en su intervención en la parte introductoria de que de hecho del tema de la polifarmacia pues se desprenden otras complicaciones y síndromes en el paciente geriátrico. Entonces, desde esa perspectiva nos gustaría también escuchar su planteamiento de por qué considerar entonces que la polifarmacia representa un problema, sobre todo para los adultos mayores, que es el campo de ustedes de trabajo. Sí, claro. En el caso de los adultos mayores, como ya estuvo mencionando la doctora Kreke, dentro de de los cambios normales que se dan por el envejecimiento, que nos pasará a todos cuando lleguemos a ese momento, múltiples sistemas pues dejan de funcionar al 100%. Los medicamentos, los fármacos, son moléculas que requieren pasar por diferentes sistemas a nivel de nuestro organismo y que tienen diferentes metabolismos, farmacodinamia, farmacocinética, que son necesarias para el medicamento pues poder tener su mecanismo de acción, poder funcionar de la manera en que nosotros pues de la manera en que lo prescribimos y para lo que lo prescribimos. En el caso de los adultos mayores, como por su envejecimiento, por su propio envejecimiento, la mayoría de los sistemas van a tener una disminución de su función, así como también los sistemas necesarios para metabolizar estos medicamentos, como por ejemplo el sistema a nivel hepático. Vamos a tener disminución en la metabolización de estos medicamentos, que la mayoría se van a metabolizar a nivel hepático. Tenemos también disminución de la absorción, tenemos también, en el caso de los medicamentos que son vía oral, tenemos disminución de las microvellosidades a nivel gastrointestinal, por lo que también la absorción de esos medicamentos va a estar disminuida. Tenemos disminución a nivel del sistema renal, por lo que también la excreción de esos medicamentos va a estar disminuida. Todo esto va a colaborar a que los pacientes necesiten, digamos, más tiempo para metabolizar y más tiempo para excretar dichos medicamentos, que van a ser factores de riesgo para que el paciente pueda tener más efectos adversos, para que haya más reacciones medicamentosas, que son las cosas que nosotros como médicos, como geriatras, tratamos de evitar en estos pacientes, y por eso es que abogamos por siempre los medicamentos que prescribimos sean medicamentos que tengan la menos interacción entre ellos posible, o que no tengan interacción, y que sean medicamentos que sean 100% necesarios para estos pacientes. Sí. José Celi, desde el punto de vista de salud pública, y cuando decimos salud pública no nos estamos refiriendo ni al edificio de la avenida Tiradentes, ni al Con Homero Hernández. ni al ministro, ni
sino al concepto de salud a nivel general, a nivel colectivo. El problema de el uso de tantas moléculas en un solo organismo y sin darle seguimiento a qué ocurre en ese organismo es exclusivo de la República Dominicana. Se hace seguimiento, digamos, por grupos poblacionales para ver qué está sucediendo en esta estatina, por ejemplo. El colesterol lo tiene alto. Vamos a ponerte esta rosuvastatina o esta, como se llame, ¿no? Es hipertenso, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerle este antihipertensivo que tiene 2 componentes y se lo pongo porque, bueno, porque, o sea, el tema de los criterios, el tema de la academia, por ejemplo, esto cómo se maneja a nivel macro, como si fuésemos dioses, así, a nivel planetario. Mira, yo no conozco en Latinoamérica, los cubanos sí, los cubanos le dan seguimiento, pero en Europa casi todos los países de la Europa vieja, pues sí tienen dentro de los programas de salud pública, el digamos, seguimiento a los España, Inglaterra, que yo más conozco, sí. Inglaterra también. Francia. Ellos tienen inclusive registrar los pacientes multimedicados y los revisan desde varios ángulos. Desde el ángulo de si el diagnóstico es correcto y luego también los efectos adversos e inclusive incluyen el bienestar de la persona, si la persona se siente bien y si la familia se siente bien. En ocasiones en los adultos mayores hay un tratamiento, por ejemplo, contra un deterioro cognitivo, pero eso provoca dolor, inflamación de las piernas. Y entonces pues sigue. Yo soy de idea que en el caso del adulto mayor y en casos de tratamientos con medicamentos muy agresivos, la tuberculosis, por ejemplo, el número debería bajar dependiendo del caso y que no sea solamente un número igual para todos, sino que sea por lo que ella dice, el metabolismo de la persona hace que las cosas sean más lentas y por lo tanto los efectos, los positivos pueden durar más, pueden durar menos, pero los que son negativos pueden aparecer con mayor frecuencia, sobre todo cuando ya no puede eliminar, se acumulan más fácil los elementos. Salud pública debería tener cuidado sobre eso, debería conocer qué está sucediendo con esos elementos, porque también es un tema de sobrediagnóstico, es un tema de medicalización y en última instancia es un tema de costo de la atención. Entonces habría que ver todos esos ángulos y eso solo lo puede haber desde una visión colectiva, la salud pública, como ciencia, y también en función de desempeño de la rectoría. Yeah. Hay un estudio interesante que se produce en Europa y básicamente lo hace Bélgica, Alemania, lo hace Francia, lo hace España y lo hace Reino Unido. Y en ese estudio pues se evaluaron pacientes, personas de más de 65 años. Y interesante es el hecho de que se midió 5 fármacos en adelante. 5 en adelante. Y la media fue de 5 y 9. 10 clases de medicamentos distintos y entre ellos sobre todo estaban los opioides, los ansiolíticos, los inhibidores de la bomba de protones, eso que utilizamos para los síndromes gastrointestinales, la benzodiazepina, etc. La conclusión fue que más de la mitad de esa población de más de 65 años usaba más de 5 medicamentos en 4 de esos países antes mencionados. Entonces, evidentemente que esa alta prevalencia es una preocupación en Europa del fenómeno, porque evidentemente estamos viendo que, por ejemplo, el caso de los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? La gente, el pueblo común le dice los protectores gástricos. Los protectores gástricos, las benzodiazepinas y los protectores gástricos, ¿verdad? Estaban por goleada
sobre los otros grupos de medicamentos. Entonces, Antibióticos, ¿no? antibióticos también, pero está en tercer lugar, pero sobre todo en los dos primeros lugares, correcto, está el caso de los antiácidos, como le dice la gente aquí, o protectores gástricos, y las benzodiazepinas. Doctora Crequet, ¿qué opinión le merece a usted eso y cómo nosotros lo asociamos acá en RD con nuestros adultos mayores? Bueno, primero hay que tener en cuenta que para nosotros hacer un seguimiento de lo que es la polifarmacia, y esto digo a nivel de salud pública, sería bueno obviamente implementar lo que es seguimiento con un programa de modificaciones del estilo de vida, en donde nosotros podamos, aquellas condiciones que se pueden modificar, valga la redundancia, modificando el estilo de vida, pues esos factores modificables los podamos tratar o manejar, que es algo que realmente no se está cumpliendo, porque si vamos a las diferentes guías de las diferentes especialidades, siempre te hacen un acápite, iniciar tratamiento siempre y cuando pongas primero al paciente en 3 meses en modificaciones del estilo de vida. Sabemos que una persona que hace ejercicio, los niveles tensionales van a disminuir y quizás tendríamos necesidad de utilizar menos fármaco. Y así con, por ejemplo, el caso de las estatinas, con una dieta apropiada, la persona puede disminuir. Quizás no quitarle la estatina de manera completa, pero sí bajarle la dosis. Entonces, en ese sentido, creo que vigilar polifarmacia sería bueno con un programa de prevención en donde vigilemos modificaciones del estilo de vida para disminuir el tema de lo que son, de lo que es la polifarmacia. Es mi opinión en cuanto a eso. Ana Herrera Plaza, su opinión. Bueno, hablar... Doctor Celi, que quería hacer una puntualización. Sí, una puntualización muy importante en esto. A nivel de salud pública hay que hacer equipos interdisciplinarios, donde no solamente el geriatra sea el que esté manejando al paciente adulto mayor, sino también que hayan farmacéuticos clínicos, porque que el problema mayor que tienen los adultos mayores son los medicamentos, porque un problema es, se le prescribe el medicamento, está correcto, pero se lo toma él como debe tomarlo. ¿Puede ese paciente deglutir, tragar ese medicamento? Entonces el farmacéutico clínico tiene que dar la orientación adecuada de cuál es la mejor manera para que ese medicamento, ese paciente mayor, pueda tragarlo, pueda tomárselo. Y así hay muchas cosas. Entonces, también está el asunto de un almacenamiento de los medicamentos, donde el adulto mayor, cuando adquiere un medicamento, lo almacena en su casa. Regularmente lo pone en el baño que está lleno de humedad. Entonces, todas esas cosas son problemáticas. Lo ponen en la nevera, lo ponen en la cocina. Entonces, ¿lo dejan en el vehículo? En el vehículo es que menos, porque el adulto mayor... Lo dejan en el vehículo, sí. Tú lo dejas en el vehículo muchas veces y después entonces va a buscar el medicamento, pero el medicamento tiene ahí 2 o 3 días en el tetérano del sol. Eso sí, pero hay que tener mucho cuidado en lo que son las prescripciones. Porque cuando el adulto mayor le prescriben varios medicamentos, hay una adherencia, hay un abandono. De esos 5 o de esos 6, abandono aunque sea 2. ¿Y tú te hartas de eso? Entonces es un problema. Entonces, salud pública tiene que entrar a ese farmacéutico clínico en ese equipo interdisciplinario con el geriatra, la enfermera, también es importante, un terapista. Es decir que creo que tenemos que hacerlo y nos falta mucho. Sí. Doctor Celi, ¿te quería hacer una...? Hay una insistencia en que la persona es culpable de su condición. Por eso dicen los estilos de vida. Yo creo que aporta, es cierto, pero no es lo único. Existen muchas cosas en su vida que no controla. El estilo de vida, lo he dicho antes, son los elementos que nosotros tomamos decisiones y siempre tiene que haber opciones. El tema del estilo de vida no es un problema del especialista en salud pública, es tema del problema del clínico. El clínico trabaja sobre la persona para corregir. El de salud pública trabaja en el tema de mejoría de las condiciones del modo de vida y el tema del autocuidado. Es igual, el de salud pública desde salud pública se puede hacer guías
para la atención, pero el que hace la atención es el que está clínico, atendiendo. el que está ahí de frente. Claro. El que está de frente. Entonces, él es el que hace el equipo, es el que hace. Ahora, yo sí quiero destacar algo de Ana. Normalmente, la práctica médica nuestra es que el médico es Dios en todo. Las decisiones son unipersonales, individuales, y los demás se someten al médico. Lo cual es un error. Lo cual es un error, pero es un reflejo de la sociedad que se tiene. Claro, claro. La sociedad... Y también de la parte educativa, porque hay pacientes que son pacientes muy bien educados, que se gestionan las informaciones y que van a demandar que el facultativo les dé respuesta a sus preguntas. Sí, entonces es necesario introducir a los otros miembros del equipo en la toma de decisiones, sobre todo en pacientes críticos. Que son decisiones que le son vinculantes a él. Señores, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos tenemos a la doctora Santos, que tiene pendiente una preguntita por ahí. Ya volvemos. Hoy hablamos sobre la polifarmacia, la múltiple medicación. 4 medicamentos, 5 medicamentos y aumentando en el adulto mayor. Ese es el tema del día de hoy y estamos conversando con Ana Herrera Plaza, con Melody Crequet, con la doctora Santos y con el doctor José Celi. Ya volvemos. Cátedra Médica, porque la salud...